Muy buenas a todos. Debido al parón en las clases presenciales, pues tenemos que continuar dando la docencia presencial por medios online. Nos quedamos a medias con el tema 9, el tema de modelos de crecimiento de poblaciones. Vamos a intentar recordar lo que habíamos visto en clase y después iremos dando nuevos contenidos. Recordar básicamente que, entre otras cosas, habíamos visto lo que eran las tablas de vida. Si os acordáis, en estas tablas de vida nos permitían conocer para una población, pues para cada clase de edad. Por ejemplo, imaginaos que tenemos una población de clase de edad de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, etcétera. Tendríamos, por un lado, el número de individuos de los que partimos en esa población. Imaginaos, por ejemplo, que partimos de 1000. Recordar que esto era una corte, es decir, un conjunto de individuos que habían nacido en un mismo momento. Y a lo largo del tiempo, por ejemplo, para esta primera categoría de 0 a 1 años, pues podría haber habido, por ejemplo, 100 individuos muertos, que han muerto durante ese periodo. Quiere decir que para la siguiente categoría de edades, para la siguiente clase de edades, habrá 900 individuos. En esta clase de edad podría morir durante ese año, por ejemplo, pues 50 individuos, lo que supone que en la siguiente clase de edad pues habrá 850 y así sucesivamente. De ahí podríamos calcular el porcentaje de supervivencia de cada clase de edad y en el caso de hacer una tabla de vida a partir de una corte, esa tabla de vida se denominaba tabla de vida dinámica. Esto pues es relativamente fácil para especies que tienen un ciclo de vida relativamente corto, pero por ejemplo árboles que pueden llegar a vivir cientos de años, no es posible realizar una tabla de vida dinámica. En ese caso lo que hacemos son tablas de vida estáticas. Para ello lo que hacemos es, para cada individuo de la especie que muere de una población, calculamos su edad. Y ya sabéis que hay diferentes métodos para poder calcular o estimar la edad de un individuo. Por ejemplo, en los árboles se puede utilizar a través de los anillos de crecimiento secundario de los árboles, o también, por ejemplo, en el caso de los peces, podemos hacerlo a través de las escamas, el número de anillos en las escamas, etcétera, etcétera. Bueno, ya vimos varios ejemplos en clase de esto. También es importante indicar que a partir de esa tabla de vida podemos calcular y dibujar las curvas de supervivencia. Básicamente una curva de supervivencia nos indicaría en el eje X el tiempo y en el eje Y podríamos poner el número de individuos vivos en la población. Si partimos de un número determinado, pues podemos tener curvas de supervivencia de este tipo, podemos tener curvas de supervivencia de este otro tipo o curvas de supervivencia de este otro tipo. Básicamente, si recordáis, era muy sencillo, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y cada especie tiene un tipo de curva de supervivencia característico. Puede cambiar, más ancha, menos ancha, pero la forma de esa curva de supervivencia es característica de cada especie. Recordad también que vimos en clase la importancia que tenía la estructura de edades de una población y esto nos permitía, por ejemplo, ver si había algún problema de reclutamiento o de regenerado en una población. Recordad también que vimos cómo las tablas de fecundidad podían unirse a las tablas de vida. Recordad que la tabla de fecundidad simplemente nos dice para cada clase de edad, de las que tenemos aquí arriba, de cada clase de edad, nos indica la fecundidad, por ejemplo, el número de semillas que produce esa clase de edad o el número de huevos, etcétera, etcétera. La unión de estas dos tablas nos permite conocer el declive o el crecimiento de una población, ¿vale? Y para ello vimos, si os acordáis, un ejemplo con una planta de ciclo de vida anual que era Phlox drummondii, una planta de ciclo de vida anual, y para ella, si os acordáis, calculamos un parámetro que era R sub 0, que era la tasa neta de reproducción, que se calculaba de forma muy sencilla, era básicamente un sumatorio de L sub x por M sub x, siendo L sub x la proporción de supervivientes en cada clase de edad y M sub x en este caso era el número medio de semillas
que produce cada clase de edad. ¿Ok? Hacíamos el sumatorio de todo esto y eso nos daba la tasa neta de reproducción. Y si recordáis, para esta especie, en el ejemplo que pusimos, era de 2,42. Es decir, básicamente esto quiere decir que un individuo de la población de Phlox drummondi produce 2,42 semillas de media. Con ese dato, y sabiendo que al principio la población tenía 996 individuos, podemos estimar que en la siguiente generación, al año siguiente, habrá en la población 2.408 individuos. Con estos dos datos también podemos calcular la tasa geométrica de incremento, que era lambda. La tasa geométrica de incremento, que era lambda, básicamente era igual al número de individuos en la generación, en este caso del año siguiente, respecto al número de individuos que hay en la generación actual. En este caso sería 2.408 entre 996. Y el valor es 2,42. Es decir, coincide con R sub 0, con la tasa neta de reproducción. Estos dos valores son iguales. Y al ser un valor superior a 1, nos está indicando que la población está en incremento. Si este valor de lambda o de R sub 0 fuera más pequeño de 1, la población estaría en declive, estaría reduciendo su tamaño poblacional. Y si os acordáis, terminé el tema haciendo una pregunta. ¿Era posible que una especie como Phlox drummondi, una población de esta especie, pudiera mantener estas tasas netas de reproducción en 2,42, es decir, encima de 1 de forma continua? Bueno, lógicamente uno simplemente pensaría que no, ya que hay una serie de recursos en el medio que necesitan las plantas: nutrientes, humedad, luz, espacio, que se van a ir agotando y por tanto es físicamente imposible mantener esas tasas, ¿vale? Luego veremos qué ocurre con esto. Y hasta aquí los contenidos que habíamos visto en clase. Ahora vamos a ir introduciendo nuevos contenidos. Fijaros, ahora vamos a dar el caso de una especie, una tortuga, en este caso del género Kynosternon, que si os acordáis, su curva de supervivencia era una curva de tipo 2, es decir, era más o menos de este estilo. ¿Ok? Aquí tenemos el tiempo y aquí el número de individuos que sobreviven, más o menos. En el caso de estas tortugas, lógicamente tienen una reproducción sexual, hay machos y hembras, y normalmente la mitad de la población cada año anida, es decir, que tendríamos un valor de 0,5 aproximadamente. No todos los individuos crían, solamente la mitad. Normalmente una hembra puede hacer una nidada de una vez al año, 2 o incluso 3, pero de media por año es de 1,2. ¿Ok? Ya tenemos la mitad de la población anida y cada hembra anida 1,2 veces al año. En cada una de esas nidadas, en cada una de esas puestas, se producen 3,17 huevos. De tal manera que como anidan 1,2 veces por año y producen 3,17 cada vez que anidan, pues básicamente el número de huevos por hembra por año es de 3,8. Como hemos dicho que la mitad de la población anida cada año, pues tenemos en realidad 1,93 huevos por hembra y año. Y además en esas poblaciones el sex ratio, es decir, la proporción entre machos y hembras, es de 1 a 1. Por tanto, de esos huevos solamente 0,96 son huevos femeninos, que son los que interesan desde el punto de vista de la reproducción. Por tanto, habría que multiplicar esa cifra por 0,5. Y nos quedamos con este valor
tan interesante. 0,96 huevos femeninos. Bueno, por cada hembra y por cada año. Vale. Vamos a construir una tabla de vida para esta especie. En realidad, esta especie es bastante o relativamente longeva y puede llegar a vivir hasta 37 años, con lo cual esta tabla de vida continuaría hasta los 37 años. Y cada clase de edad en este caso es un año. Bueno, ya tenemos aquí el número o el porcentaje en este caso de supervivientes, proporción de supervivientes, recordar era L sub X. En este caso M sub X sería el número de huevos por hembra, pero tener en cuenta que lo que nos interesa son los huevos que van a dar hembras. En este caso es 0,96. Y situamos 0,96, que como veis aparece a partir de los 4 años, que es cuando alcanza la madurez sexual. Vale. Podemos multiplicar, como en el caso que vimos de la planta, L sub X por M sub X para todas las clases de edad. Y ese valor, recordar, era R sub 0. Era la tasa neta de reproducción. En este caso, si hacemos el cálculo, nos daría 0,601. Fijaros en este valor, que es inferior a 1. Y ya sabéis las consecuencias que tiene cuando R sub 0, es decir, la tasa neta de reproducción, es menos de 1. La población va a entrar en declive. Fijaros que aquí, en esta tabla de vida, se ha añadido otra columna en la cual se incluye el producto de la clase de edad por L sub X y M sub X para los 37 años de edad, ¿vale? Hasta 37 años de edad. Bueno, pues hay un parámetro muy interesante, que es la T, que se denomina tiempo de generación. Y básicamente el tiempo de generación se calcula como el sumatorio de ese parámetro que os acabo de indicar, ¿vale? El sumatorio de esta columna partido por la tasa neta de reproducción, que es R sub 0. En el caso de esta especie, el valor del numerador es 6,4 y el denominador, ya lo hemos visto, es 0,601. Esto nos da un valor de 10,6, en este caso 10,6 años. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, básicamente quiere decir que desde que se pone un huevo y eclosiona y aparece un individuo, hasta que ese individuo vuelve a poner huevos y reproducirse, pasan 10,6 años. Ese es el tiempo de generación para esta especie. Y es muy interesante que el tiempo de generación está relacionado con el tamaño de la especie. Y esa relación, básicamente, si aquí ponemos el tiempo de generación en años, y aquí en el eje Y indicamos, por ejemplo, el tamaño de la especie, la relación que se establece es una relación lineal positiva. De tal manera que en esta parte inferior encontraríamos las bacterias, con tiempos de generación de horas. Un poquito más arriba encontraríamos los invertebrados. Un poquito más arriba podríamos encontrar pues, micromamíferos, ratones, roedores de pequeño tamaño. Más arriba encontraríamos ya meso y macromamíferos. Y en la parte más alta encontraríamos los árboles más grandes y longevos, como pueden ser, por ejemplo, las secuoyas. Esa relación, como digo, es una relación de tipo lineal, positiva. Esto es muy interesante cuando
expliquemos el tema de la evolución, cómo influye el tiempo de generación en la velocidad de adaptación de una población a unos cambios ambientales. Cuando una especie tiene unos tiempos de generación muy cortos, digamos que tiene una capacidad mayor de adaptarse a cambios rápidos en el ambiente. Pero eso ya lo veremos en el tema correspondiente. Bueno, lo que está claro es que cualquier población va a ser dinámica. Y esas dinámicas, como vimos al principio del tema 9, dependen de una serie de tasas: mortalidad, natalidad, inmigración, emigración. Y esas tasas, a su vez, están determinadas por factores ambientales que pueden ser limitantes. Imaginaros factores físicos, como puede ser la temperatura. Para una planta, pues las temperaturas muy frías pueden ser un limitante en su crecimiento, por tanto también en su reproducción, y esto afectaría al tamaño de la población. También puede ser factores bióticos, como puede ser la competencia, la herbivoría, etcétera, etcétera. Y esos factores hacen que las poblaciones vayan cambiando su tamaño a lo largo del tiempo. Una pregunta que nos podemos plantear ahora es: ¿qué sucede cuando las generaciones de una especie son generaciones discretas? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues como vimos en su momento con la planta Phlox drummondi, básicamente, si representamos una generación determinada, el tamaño de la población por esta figura de aquí, este sería el tamaño de la población de la generación 1, los individuos se van a reproducir, van a producir una serie de semillas y, al hacerlo, después de producir las semillas, van a morir. Esas semillas quedan en el medio, germinan nuevos individuos que, a su vez, llegará un momento en que producirán pues las semillas que sean representadas por esta figura, y la generación, en este caso la N1, morirá. Esta, a su vez, volverá a producir las semillas que sean, y la generación, en este caso 2, morirá. Y así sucesivamente. Estos son generaciones discretas, no solapan los individuos de una generación con la generación anterior. Y esto ocurriría, este crecimiento que estamos viendo, ocurriría si los recursos son ilimitados. Vimos que lambda o R sub 0, que para este caso era igual, era la tasa neta de reproducción, eran superiores a 1. Y además se mantenían constantes a lo largo del tiempo. De esa forma la población va creciendo de forma ilimitada. Ahora podéis iros todos a Excel, que es la mejor forma de ver esto. Fijaros. Y en Excel os hacéis una columna en la cual ponéis el nombre de la generación. En este caso yo he optado por N sub 0, N sub 1 y así sucesivamente, hasta llegar, en este caso, a la generación 11. Como vamos a hacer el ejemplo de Phlox drummondi, partíamos, si os acordáis, de una tabla de vida que tenía 996 individuos, con un R sub 0 o un lambda de 2,42. Lo que vamos a ir haciendo para calcular en cada generación el tamaño, el número de individuos de la población, es multiplicar la generación anterior por R sub 0 o por lambda. Y en este caso n sub 1 da 2408, al multiplicarlo por R sub 0 da 5822 y así sucesivamente. Si lo representamos gráficamente, en el eje X las generaciones, que sería, tendríais que seleccionar en Excel esta columna para poner estos nombres, y en el eje Y estaría el tamaño poblacional, que sería el número de individuos, que sería la columna B. Fijaros cómo cada punto representa el tamaño poblacional de cada una de las generaciones. Y como son generaciones discretas, son puntos aislados, no hay una línea continua, sino que los puntos, cada generación, va a haber un tamaño poblacional, todos van a morir y sus descendientes van a producir a su vez otros descendientes, pero no van a coincidir con los individuos de la generación anterior. Por eso es una generación discreta. En este caso, lambda, como ya vimos, se calculaba como
el número de individuos de la generación siguiente respecto al número de individuos de la generación actual. En el caso de esta especie sería 2,42. Es decir, que si yo quiero calcular el tamaño poblacional de la generación 1, cogería la generación 0 y la multiplicaría por lambda. Si quiero calcular el tamaño poblacional de la generación 2, multiplicaría la generación 1 por lambda y así sucesivamente. De esta forma puedo saber el tamaño poblacional. Básicamente, desde un punto de vista matemático, para cualquier generación, el tamaño va a ser el tamaño inicial por lambda elevado al número de generaciones. Y de esta forma puedo calcular en cualquier momento cada uno de estos puntos que represento aquí. Este es el modelo de crecimiento geométrico. Y en principio, si los recursos son ilimitados, estos puntos tenderían hacia infinito. Pero todo el mundo sabe que eso no es posible. Vamos a seguir viendo otros casos. Bueno, acabamos de ver, por tanto, el modelo de crecimiento geométrico y vamos a continuar con los contenidos de este tema. Ahora vamos a ver un caso en el cual las generaciones se solapan. Ya veréis esto en qué consiste. Básicamente, los individuos se están reproduciendo y los individuos que nacen coexisten con sus padres, con sus abuelos, etcétera, dependiendo de la longevidad de la especie. Y vamos a ver el modelo cuando los recursos son ilimitados. Al igual que en el caso anterior, los recursos no se van a agotar. Recordar por un lado que vimos la tasa neta de reproducción, R sub 0, y por otro también explicamos el tiempo de generación. Si os acordáis lo vimos para la tortuga del fango del género Kynosternon. Bueno, pues ahora vamos a calcular una tasa que se denomina la tasa de incremento per cápita, que se representa por R minúscula. Y básicamente es el logaritmo neperiano de la tasa neta de reproducción partido por el tiempo de generación. En el caso de la tortuga Kynosternon, si os acordáis, R sub 0 básicamente tenía un valor de 0,601, lo que nos estaba indicando que esa población estaba en disminución, ¿no? Y el tiempo de generación para esta tortuga era de 10,6 años. Bueno, si utilizamos estos dos valores para calcular la tasa de incremento per cápita, R minúscula, en este caso nos dará un valor de 0,05. La tasa de incremento per cápita básicamente es lo mismo que la tasa de nacimientos menos la tasa de muertes. En este caso obtenemos un valor negativo, lo que nos está indicando que la población está en declive, está disminuyendo el número de individuos a lo largo del tiempo. En una población con generaciones solapadas, lo que tenemos es básicamente, imaginaros que esto es el tamaño de una población y los individuos que hay dentro de esta población se están reproduciendo y a su vez van a generar nuevos individuos que van a ir aumentando la población y esos individuos se reproducen también a su vez y a su vez, de tal manera que todos los individuos, algunos morirán, otros sobreviven, pero van conviviendo individuos de diferentes generaciones. Lo mismo que pasa en nuestras poblaciones, en poblaciones de bacterias, de árboles, etc. En estas poblaciones podemos determinar la velocidad de crecimiento de esa población de una forma relativamente sencilla, ¿no? Tendríamos en cuenta el tamaño de esa población respecto al tiempo, que sería una velocidad, y en este caso
tendríamos en cuenta la tasa de incremento per cápita, pero en este caso la máxima velocidad posible, multiplicado por el tamaño de la población. Bueno, pues este modelo representa el modelo de crecimiento exponencial. Modelo de crecimiento exponencial. Esto mismo lo podemos representar, me voy a ir aquí arriba porque ya no me cabe en la pizarra, me voy aquí arriba. Esto es lo mismo que, para conocer el tamaño en un tiempo determinado de una población, es lo mismo que el tamaño inicial de esa población multiplicado por el número E elevado a esa tasa de incremento per cápita máxima por el tiempo. Y esta es la fórmula, la misma que la de abajo, del modelo de crecimiento exponencial. ¿Vale? Este es el modelo exponencial. Ahora, teniendo en cuenta esta fórmula que os acabo de representar aquí arriba, os pediría que os fuerais a Excel y, utilizando Excel y las fórmulas que permite aplicar Excel, pongáis en vuestra hoja de cálculo, pongáis número de individuos iniciales y, a partir de este modelo, utilizando diferentes R máximas, calculéis gráficamente, representéis gráficamente el incremento de la población con respecto al tiempo, aplicando ese modelo de crecimiento exponencial. Y la idea de ese ejercicio es que encontréis la figura, qué forma tendrá el crecimiento de la población. Ahora lo que podéis es parar el vídeo, tranquilamente vais a Excel, hacéis vuestro ejercicio y luego volvemos y vemos el aspecto que tiene esa figura. Fijaros, os tiene que haber salido algo parecido a esto. Básicamente, representación del tiempo en el eje X y del número de individuos en el eje Y. Y el modelo exponencial serían estas líneas continuas, dependiendo de los valores que hayáis introducido, pues tendrán diferente forma, pero básicamente todo sigue este recorrido. Es decir, partimos de un incremento aparentemente muy lento y de repente el modelo claramente aumenta brutalmente, ¿no? Claro, uno puede pensar nuevamente, al igual que en el caso anterior, recordar que estamos ante recursos ilimitados, con lo cual, en principio, esto seguiría de forma infinita sin pararse, cosa que en principio no debería ocurrir en condiciones naturales, ¿no? Donde los recursos son limitados. No obstante, pensar que en determinadas circunstancias en la naturaleza se pueden dar crecimientos con una forma parecida a lo que tenemos aquí. Por ejemplo, fijaros, hay un caso, en el año 1910, en una isla de Alaska, en Pribilov, que se llama, en esa isla, introdujeron renos, que son animales, pues son herbívoros, del género Rangifer, y en esa isla, pues esta especie, Rangifer tarandus, no tenía depredadores y tenía numerosos recursos a su disposición, es decir, pasto para poder consumir. El crecimiento durante las 4 primeras décadas desde que introdujeron al animal en 1910 hasta 1940 siguió un modelo exponencial. Lógicamente, con el tiempo, la población va aumentando y los recursos, en este caso, pues, los productores primarios, la hierba, el pasto, comienza a disminuir, hay mayor competencia intraespecífica y esa población tiende a controlarse o incluso a disminuir. También puede aparecer enfermedades, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero durante el primer periodo, ese crecimiento sí que se ajusta a un modelo de crecimiento exponencial. Recordar que ese modelo básicamente
viene a ser el tamaño de la población es igual al tamaño inicial multiplicado por el número e elevado a la tasa de incremento máxima por el tiempo. Y este sería el modelo de crecimiento exponencial. Si vemos la curva de crecimiento, por ejemplo, de la población humana, pues también sigue un modelo exponencial a lo largo de su historia, con un incremento drástico pues, a partir de la revolución industrial. También las bacterias suelen tener un crecimiento exponencial, ¿no? Hasta que los recursos comienzan a limitarse. En cuanto a los dos modelos que hemos visto, en uno de ellos representamos el tiempo en el eje X y el número de individuos en el Y. En el modelo, si partimos del inicio de la población, en el modelo geométrico hemos visto poblaciones con generaciones no solapadas. ¿Ok? Por tanto, nuestra representación gráfica serían una serie de puntos con un incremento, en este caso, geométrico. Y para este caso, recordar que para saber el tamaño de la población necesitaríamos saber el tamaño inicial por la tasa geométrica de incremento elevado al número de generaciones. Esto ocurría, por ejemplo, en plantas con ciclo de vida anual. Y el modelo exponencial básicamente sigue la misma forma. Lo que ocurre es que al solaparse las generaciones tenemos un continuo de individuos. Y la fórmula para este modelo sería el tamaño inicial por E elevado a la tasa de incremento máxima, R máxima, por el tiempo. Y esto es exactamente lo mismo que si lo representamos como la velocidad de crecimiento con la tasa de incremento máxima por el tamaño poblacional. Estos dos modelos serían exactamente lo mismo, el modelo exponencial. En ambos casos, los recursos son ilimitados. Por eso la población, en principio, teóricamente, crecería sin disminución. Bueno, vamos a ver qué ocurre en la realidad. Bueno, ahora vamos a ver qué ocurre con generaciones que se solapan, pero los recursos en el medio son limitados. Ese crecimiento se va a ver frenado por la disponibilidad, por ejemplo, de alimentos, nutrientes en el medio. Si nosotros dibujamos el tiempo respecto al número de individuos, imaginaos que la población parte de unos pocos individuos y se van reproduciendo, van creciendo, las condiciones son buenas, hay recursos, pues cada vez habrá más individuos, cada vez se van reproduciendo más. Eso claramente tiene un modelo exponencial. Pero con el crecimiento, al haber cada vez más individuos, los recursos se van agotando. Y el tamaño de esa población se tiene que detener. Bueno, este modelo nos está indicando un punto donde el tamaño poblacional adquiere el máximo. Recordar que ya lo hemos visto, esa era la capacidad de carga, que se representa por K mayúscula. De tal manera que una vez que la población alcanza ese tamaño, se mantendría, en teoría, estable a lo largo del tiempo, siempre y cuando los recursos y las condiciones ambientales se mantengan por igual.
Si os dais cuenta, hay una fase a partir de la cual la velocidad de crecimiento de la población se dispara. Hay ya muchos individuos en esta zona de aquí, se están reproduciendo y aumentando drásticamente el tamaño poblacional. Hay un punto a partir del cual la velocidad de crecimiento de la población se detendría. A partir de aquí ya no se producen nuevos individuos con el tiempo, sino que se mantienen los que están. O si muere un individuo, nace otro y recupera, digamos, o mantiene el tamaño de la población. Bueno, este es un modelo de crecimiento logístico. Es el crecimiento logístico. Y la curva que se forma es una curva sigmoidea, una curva en forma de S. Si os acordáis, cuando dimos los ejemplos de los estudios de Gauss con parámetros, los estudios que él había hecho, los modelos de crecimiento, seguían esta forma. Había una capacidad de carga que dependía, si os acordáis, de la cantidad de nutrientes que se añadían en los acuarios. En la mayoría de las ocasiones en la naturaleza se está produciendo este tipo de crecimiento logístico. ¿Cómo expresamos la velocidad de crecimiento de esta población? Ojo, velocidad de crecimiento. Aquí estoy representando número de individuos, tamaño poblacional, pero aquí vamos a hablar de velocidad, ¿eh? Son cosas distintas. Bueno, la representaríamos por la tasa de incremento per cápita máxima multiplicado por el tamaño de la población. Hasta aquí estaríamos en un modelo exponencial, pero ahora tenemos que aplicar un componente a la ecuación que frene esa velocidad. Y eso se hace teniendo en cuenta la capacidad de carga dividido por el número de individuos de la población en el momento que estemos estudiando, partido por la capacidad de carga. Y este es el modelo de velocidad de crecimiento de la ecuación logística. Cuando n es igual a k, la velocidad de crecimiento se detiene y es igual a 0, básicamente. Esto sería lo mismo que R máximo por n multiplicado por 1 menos n partido de k. En este caso, según va aumentando n, el cociente entre n y k se aproxima a 1 y esto hace que se aproxime al valor de 0 y al multiplicar por 0 la velocidad de crecimiento se detiene. Como os digo, es el modelo más habitual en el crecimiento de poblaciones, pero tenéis que pensar que las poblaciones dependen de los recursos, que ya sabemos lo que son. Si representamos el tiempo, podemos tener una población en la que más o menos su población se mantiene constante, ha llegado a este punto de aquí arriba de la ecuación, pero por lo que sea los recursos aumentan. Es un año benigno, por ejemplo, imaginaos que son aves que se alimentan de invertebrados. Y el año que ha llovido más, hay más plantas, hay más larvas de insectos y hay más alimento disponible. Eso permite una mayor reproducción y un crecimiento de la población. Llega un año, por ejemplo, de una gran sequía, la población decae y hasta que vuelva a incrementar los recursos se mantienen en un tamaño pequeño. Vuelve a aumentar los recursos, vuelve otra vez y así sucesivamente. Es decir, las poblaciones realmente van oscilando en el tiempo, pero si nos fijamos en momentos determinados, su forma de crecimiento sigue un modelo logístico. Por ejemplo, aquí o, por ejemplo, aquí. Vale. Bueno, os voy a dejar varios artículos en la carpeta de Blackboard para que los podáis leer relacionados con los modelos de crecimiento de las poblaciones y haremos alguno que otro ejercicio de Excel para que veáis cómo van cambiando los tamaños poblacionales con simulaciones de ordenador. También os dejo aquí la bibliografía, si tenéis alguna disponible y la podéis leer, los temas de poblaciones, por ejemplo en Molles, que están bastante bien, el libro de Begon, al que no lo he puesto aquí, el de Begon es también bastante interesante para
para temas de poblaciones. Smith y Smith también tienen el tema, está bastante bien desarrollado, etcétera. Pero en general, como siempre os digo, cualquier libro de ecología general va a incluir estos modelos de crecimiento. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y espero continuar subiendo videotutoriales con las clases que nos quedan por dar. Un saludo.